El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Dios te bendiga, te habla tu amigo José Luis de Paramédicos del Alma. Hoy estaremos trabajando un tema sumamente importante. Ahora con el regreso de los estudiantes y las universidades a clase, es importante hablar sobre la depresión en jóvenes y adolescentes y obviamente como resultado el comportamiento suicida. Así que este programa tienes que escucharlo, tienes que verlo. Invita a otros que Paramédicos del Alma comienza ahora. La Coalición Cristiana para la Prevención del Suicidio presenta el programa Paramédicos del Alma con el reverendo José Luis Rivera Nieves. Bueno, Dios te bendiga, Dios te guarde, te habla tu amigo José Luis Rivera Nieves de Paramédicos del Alma. Hoy con un interesante programa sobre la depresión en los jóvenes y adolescentes y también obviamente lamentablemente como el resultado de estas depresiones que en muchas ocasiones terminan en lo que se llama el comportamiento suicida. Y es bien interesante porque ahora que regresamos a las clases es necesario para todos nosotros que somos padres, abuelos, tíos, hermanos, hermanas, estar muy pendiente a los factores de riesgo y a las situaciones que se van presentando tanto en el aula escolar y universitaria, en casa y en los distintos escenarios que pasan en la vida. Hoy es sumamente complejo, así que yo invito a que usted pueda compartir este material y obviamente después lo vamos a estar teniendo en YouTube, en nuestras plataformas Paramédicos del Alma, en nuestro canal y obviamente también aquí en el de CTNI Internacional, para que este material usted lo pueda compartir. Estos son espacios de esperanza. Una de las cosas muy importantes que nosotros tenemos que comprender y entender a cabalidad es que hablar del suicidio no provoca que alguien se quite la vida, ¿verdad? Eso es uno de los mitos que más nosotros le damos fuerte, porque hay un mito social, cultural y religioso donde las personas piensan que hablar del comportamiento suicida o del suicidio provoca que las personas se quiten la vida. Y eso es al contrario. Mientras más tú hablas del tema de una manera apropiada, de una manera que no sea cargada, como lo siempre hacemos aquí todas las semanas, pues mira, las personas pueden conectar con nosotros, pueden llamarnos, pueden abrir espacios de esperanza. De hecho, este programa, cada vez que sale al aire, literalmente es un espacio de esperanza. Nosotros estamos rompiendo aquí todos los esquemas, ¿sabe? Este es el único programa de televisión fijo semanal que habla sobre el comportamiento suicida y obviamente cuando hablamos de eso hablamos de esperanza en el sentido de que el suicidio se puede prevenir en todas las etapas, en todas las edades. En un 93% de las ocasiones cuando nosotros hacemos una intervención correcta y a tiempo, podemos salvar una vida. Así que imagínese usted si no vamos a hacer los esfuerzos necesarios para poder atender esta temática que por años, por siglos ha sido un tema tabú, un tema de estigmatización donde se marca a las personas, literalmente a una familia cuando muere a alguien por suicidio. Rápido dice, mira, esa es la familia del muchacho que se quitó la vida. Esa es la familia del muchacho que murió por suicidio. Y eso lo estoy poniendo de la manera correcta, pero los adjetivos que se utilizan son peores. Así que es importante, amigo televidente o amigo que estás en las redes, tener un aspecto correcto cuando hablamos de lo que es el comportamiento suicida, que comienza con una idea. Esa idea que llega originalmente a nuestra vida viene por lo que se llaman distintos factores de riesgo. Y entre los factores de riesgo, obviamente, está, número uno,
lo que vamos a trabajar en este día, la depresión o la presión que llega producto en muchas ocasiones de los afanes de la vida. Pero hoy me voy a circunscribir, ¿verdad? Porque el tiempo no me va a dar, en solamente dos puntos. Depresión y la presión económica. Depresión y presiones o presión económica. Son dos aspectos que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Fíjese que cuando los jóvenes comienzan a entrar en periodos de depresión, comienzan a dar unas señales. Por ejemplo, vamos a trabajar con las señales a grandes rasgos en el día de hoy, mientras usted está allá en las redes o en su casa escuchándonos y viéndonos en el día de hoy. Mire, comienzan a aislarse. Comienzan a presentar un comportamiento agresivo. Dos señales importantes: aislamiento y comportamiento agresivo. Esto no quiere decir que todas las personas que se aíslan es que se van a quitar la vida. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que son señales que nosotros, los abuelos, los tíos, los papás, los primos, los panas, tenemos que estar pendientes cuando tenemos a alguien que está sumergiéndose o está sumergido ya en una depresión o en una depresión severa. Comienzan a dejar de comer. Ya no quieren compartir con la gente. Ese comportamiento agresivo no simplemente pasa a la familia, sino también en los distintos lugares donde se va compartiendo, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en todos los ámbitos. Igualmente ocurre cuando la persona comienza a tener más periodos de soledad. La soledad, yo he dicho aquí, que es un mal que está literalmente acabando con nuestra sociedad. Y hay dos renglones que son sumamente vulnerables a la soledad en este momento, mientras usted y yo estamos hablando en esta mañana aquí. Los jóvenes y adolescentes que se aíslan por todo lo que ya nosotros sabemos, que no me va a poder dar tiempo ir a hablar, pero específicamente con las redes sociales y todo lo que tiene que ver con la tecnología, que ya de por sí se convierte prácticamente en un factor de riesgo, y nuestros viejitos, nuestros ancianos, donde están literalmente abandonados, no tienen expectativas, los hijos los abandonan, la familia no lo procura. Así que son dos grupos que hay que prestar mucha atención. Pero retomando sobre los jóvenes y adolescentes, ese aislamiento que ya de por sí se está convirtiendo en un problema, entonces pasa a ser un factor de riesgo severo. Además del aislamiento y los que hemos mencionado ya en el día de hoy, si usted tiene un estudiante que siempre ha tenido buenas notas, no notas extraordinarias, porque no todos pueden ser estudiantes de 4 puntos, pero que tienen un estudiante promedio, esto es para los maestros, un estudiante promedio que siempre está en su A, su B, de vez en cuando saca su C, y consistentemente comienza a sacar malas notas o se comienza a caer en los exámenes. No es que se caiga en uno, porque a veces eso nos ha pasado a todos, que a lo mejor a veces estudiando o en cualquier circunstancia o no se durmió bien o la botella no funciona en el momento, como dice, ¿verdad? La memoria, pues puede haber un traspié en algún examen, pero estoy hablando ya de un asunto que se convierte en sistemático. Todas estas señales que les he dicho se convierten sistemáticas a tal extremo que comienzas a levantar banderas, o deberías comenzar a levantar banderas. Otra de las cosas que estamos viendo constantemente es en nuestros jóvenes y adolescentes que no se expresan. Se les hace difícil presentarse vulnerables en el sentido de la comunicación. El body language habla, el lenguaje corporal usted los ve, que están sumidos en una depresión o que tienen 1000 problemas, pero hay una circunstancia generacional que nosotros tenemos que estar pendientes como padres, como abuelos, como primos, como tíos,
de que en muchas ocasiones, por cosas que vienen con la particularidad de esta generación, no quieren expresar ni abrir sus sentimientos para expresar sus emociones, distinto a las generaciones nuestras. Cuando nosotros, mira, hay veces que nos sentimos mal. ¿Cómo estás hoy? Bueno, no estoy tan bien, hoy estoy un poquito aquí cansado, o me duele el cuerpo, o tengo una presión en la cabeza. Esa era la forma coloquial que nosotros, las generaciones nuestras, pero esta que estamos hoy atendiendo en el día de hoy, es un juego distinto. Se comportan distinto a lo que nosotros tenemos en mente y necesitamos urgentemente darle una mirada a esta generación y a este contexto social, porque literalmente, amigo, hermano, se nos va la vida. De esto y demás vamos a seguir hablando en el próximo segmento de Paramédicos del Alma, así que no te retires, que volvemos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bueno, seguimos en Paramédicos del Alma hoy con este interesante programa necesario, urgente. Es un tema que nosotros tenemos que darle duro consistentemente. ¿Sabe por qué, amigo televidente y los que posteriormente nos verán en las redes? Porque la segunda causa de muerte en nuestros jóvenes y adolescentes, la segunda, no la quinta ni la novena, la segunda, incluyendo Puerto Rico, que en muchas ocasiones el gobierno trata de, y sus funcionarios mayormente tratan de ocultar esta data. La segunda causa de muerte en nuestros jóvenes y adolescentes es el suicidio. Entre las edades de 10 hasta 34 años es la segunda causa de muerte. Por eso que estamos aquí todos los días, o prácticamente todas las semanas, tratando de alertar, tratando de ser una voz en medio del desierto. Es como yo le planteaba a alguien en estos días, es como que si nosotros estuviéramos viendo un sinnúmero de personas que van directo hacia el precipicio, hacia la muerte segura, donde no tienen opciones, porque no hay alguien que le lleve esas opciones. Tú lo planteas a otras personas y es como que miran pero no observan, y en la mayoría del tiempo no hacen nada por adiestrarse, saben que tienen una problemática, saben que hay una circunstancia, pero no se quieren adiestrar para tener unas herramientas básicas de cómo detectar, atender y referir a una persona que se encuentra en crisis. Y esa persona en crisis puede ser tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, tu sobrino, tu compañero de trabajo, tu compañero de universidad, tu compañero de clase. De eso es lo que estamos hablando aquí en esta mañana, en este día. Por eso es que es urgente hablar del tema, masificarlo urgentemente. Fíjense que hemos hablado en el segmento pasado sobre las señales de riesgo. Ahora voy a hablar sobre factores de riesgo. Hablamos primero de las señales de riesgo. Ahora vamos a hablar sobre los factores de riesgo en nuestros jóvenes y adolescentes. Por ejemplo, las dos temáticas que quiero hablar en el día de hoy. La depresión, donde se sumergen literalmente en un abismo. Muchas de las personas que hablan con nosotros, ¿verdad? En el call center La Esperanza, que siempre está apareciendo ahí en el cintillo, juntamente con la línea Paz, pero el 1-888-610-8483, que usted puede llamar de lunes a viernes de 8 de la mañana a 10 de la noche. Hay un personal ahí establecido para usted, debidamente adiestrado, de acompañamiento espiritual, sin juzgar, sin criticar, sin señalarle ahí, para atender, para darle vida. Mire, una de las cosas que más importante, las personas cuando están en depresión hablan que literalmente no tienen opciones, no ven opciones. Eso es una persona en depresión. Cuando tú tienes un problema o un cúmulo de problemas,
te encierras en ese cúmulo de problemas o en ese problema y no tienes opciones de acuerdo a tu estructura mental para mirar hacia izquierda y hacia derecha, y esa visión mental se va cerrando, literalmente, hasta que no ves opciones. Por eso la definición más sencilla de lo que es el suicidio es una decisión permanente para un problema temporero. Todos los problemas tienen solución. Todos los problemas tienen solución. No hay mal que dure 100 años, decían nuestros abuelos, ni cuerpo que lo resista. Todo problema tiene resolución. Es más, repítelo allá en tu casa, todo problema tiene solución. Pues entonces, cuando entran estas personas en esta depresión, en este hoyo, en este abismo, que literalmente hablan como si fuera un túnel negro, que pueden entrar por distintos aspectos. Y entonces voy a hablar del segundo tema importante. Quiero hablar del aspecto económico. Hoy todos sabemos que el aspecto económico nos está afectando a todos. Pero hay este grupo de jóvenes entre las edades de 20, 30, 35 años, que son los más que se afectan específicamente en esta área, porque tienen unas responsabilidades, porque hay una serie de malas decisiones consecutivas que van afectando su entorno. Se van cerrando las alternativas socialmente para tú echar hacia adelante. Se va cerrando el círculo de aspiración, y cuando las personas comienzan a tomar decisiones que afectan su futuro, una de las decisiones, ¿verdad?, que afectan a muchas personas es ya cuando entran en el ámbito corporativo, en el ámbito laboral. Pues tú comienzas a asumir unas responsabilidades, comienzas a asumir unos gastos. Pues para tú trabajar tienes que vestirte bien, así que tienes que incurrir en gastos de ropa, tienes que buscar la transportación, a menos que no sea por ¿verdad? La transportación colectiva, tienes que comprarte un auto, a ese auto hay que echarle gasolina, hay que pagar peaje. Son una serie de responsabilidades que van llegando a medida que pasan los años y uno va entrando entonces en el ambiente laboral. Y todos estos asuntos hay que hablarlo con nuestros jóvenes y adolescentes, porque la luna no es de color de rosa, ni el sol tampoco es de queso. Es amarillo, pero no es de queso. Así que cuando tú asumes estas responsabilidades y más adelante entonces entras en el matrimonio, comienzas a tener hijos, la cosa se va complicando un poquito más, porque hay unas responsabilidades que llegan con estos asuntos que son sumamente importantes, porque antes tú estabas con papi y mami, antes estaban con papá y mamá y le ofrecían todo y le daban todo, o si trabajaban pues tenían todo a su alcance, pero ahora la cosa va cambiando, el juego cambia por completamente. Así que estos aspectos económicos se van acrecentando, encreciendo, van afectando socialmente. Y lo importante para nosotros que somos un poquito más mayorcitos, no podemos juzgar a esta generación ni utilizar las mismas herramientas que utilizaron con nosotros, porque esto es otro contexto social. Este juego cambió, papá, mamá, abuelo y abuela. Tenemos que atemperar nuestras estrategias a este tiempo. Tenemos unos jóvenes sumamente vulnerables emocionalmente. Tenemos unos jóvenes que en muchas ocasiones no saben dilucidar conflictos, resolver conflictos. La adolescencia que antes en nuestro tiempo establecían los profesionales de salud, que probablemente duraba hasta los 20, 22, 23 años, hoy están planteando que se ha extendido ese desarrollo del cerebro completamente dentro de esas edades hasta los 31 años. Hasta eso ha cambiado. Y estas son informaciones que nosotros como papá, como abuelo, como tío, como hermano, como sobrino, como iglesia,
tenemos que dominar porque este es nuestro contexto social. Estos son los muchachos y las muchachas que llegan a nuestras iglesias. Y nosotros tenemos que tener, no es que vamos a ser psicólogos, ni vamos a ser psiquiatras, ni nada de eso, no. Los que son psicólogos y psiquiatras, ya con ellos y son profesionales de la salud y están trabajando en esas áreas. Pero nosotros tenemos que adiestrarnos en algo mínimo. No podemos dejar que se nos vayan nuestros jóvenes de las manos en la criminalidad. Aquí en Puerto Rico esto es sumamente impresionante, como en el primer trimestre en Puerto Rico los números son alarmantes en lo que tiene que ver con la criminalidad y el suicidio. Pues entonces, ¿cómo nosotros podemos afrontar y ser relevantes en este contexto social que nos ha tocado vivir? No en el contexto social de hace 20 años atrás. Esa generación tuvo unos retos particulares. Es en esta la que nos ha tocado vivir a nosotros. ¿Qué nosotros vamos a hacer como individuos, como familias, como iglesia, como distintas comunidades de fe, a donde quiera que llega CTNI Internacional, que me están viendo en este día y los que me verán posteriormente en las redes sociales? ¿Qué nosotros vamos a hacer? ¿Nos vamos a quedar sentados? ¿No vamos a hacer nada? Tenemos que comenzar a adiestrarnos para trabajar con estos jóvenes que se nos van de la mano en la criminalidad, en los vicios, en las drogas, en el alcohol. Y en la peor de las instancias, lamentablemente, terminan quitándose la vida. Hay que hacer algo, país. Hay que hacer algo, pueblo. No podemos seguir haciendo lo que hemos hecho hasta ahora porque definitivamente no está funcionando. Pero de esto y otras cositas más vamos a hablar en el último segmento de Paramédicos del Alma. No te retires, que volvemos en breve. Bueno, y entramos en el último segmento de su programa Paramédicos del Alma, hoy con un tema sumamente interesante de actualidad, donde tenemos que todos, socialmente, hablando colectivamente como comunidades de fe, abordar el tema de la salud mental y el comportamiento suicida. Gente, se nos va la vida. He sido bien intencional en el segmento pasado. Recuerda que aquí yo tengo prácticamente el tiempo contado, pero es importante, es urgente. De hecho, este es el tema. ¿Cómo yo aplico estos temas? Bueno, pues cuando la gente va a evangelizar a las calles, porque de lo que hemos hablado aquí, ¿qué tipo de características emocionales, mentales se encuentra a alguien o alguien que va a predicar a Cristo a la calle? Bueno, pues específicamente con este tipo de joven o circunstancia que he planteado en este momento. Así que resolver la circunstancia particular de la juventud de hace 30 años atrás no era la misma. Hoy esto cambió. Pues tú tienes que tener por lo menos una base en cuanto a estos temas y tener una amplitud de pensamiento para saber que hay asuntos que van a estar relacionados con el aspecto físico, que hay aspectos también o asuntos que van a estar relacionados con el aspecto mental, que hoy hay otros asuntos que van a estar relacionados con el aspecto del interior, de la sanidad interior. Y obviamente, en adición a eso, para los que somos cristianos, sabemos que hay un enemigo que vino a matar, robar y destruir. Bueno, pues entonces tenemos que adiestrarnos, mis hermanos y mis hermanas. No nos podemos quedar en la orilla. Por eso es que es necesario tener unas herramientas básicas. Nosotros vamos a comenzar una certificación en el mes de septiembre. Septiembre 26. Son 4 sábados.
comenzando en septiembre 26 y los 3 sábados subsiguientes. Está ahí en pantalla mientras estoy hablando aquí ahora mismo. 4 sábados. Obviamente tiene un costo, ¿verdad? Porque vamos a trabajar el aspecto de prevención del suicidio e intervención del suicidio en comportamiento suicida, con modelos. Esto se trabaja ya intencionalmente qué debo hacer o qué no debo hacer cuando tengo a alguien en riesgo suicida. Eso va a ser de 8:30 de la mañana a 3:30 de la tarde. Y se nos van a trabajar con modelos. El primer sábado vamos a trabajar con el modelo de intervención en comportamiento suicida. Luego vamos a trabajar con el modelo de intervención en crisis, que es sacado obviamente de la Biblia, la Samaritana. Después vamos a estar hablando, el tercer sábado, van a estar hablando, tengo 2 tanatólogas, la doctora, en este caso va a estar con nosotros la doctora Rosibel Ruiz Tellez, donde va a estar hablando de la pérdida, el manejo de la pérdida y las etapas del duelo. Y ese mismo día por la tarde voy a tener a la licenciada Adanora Enríquez trabajando con los aspectos legales del suicidio. Esto para los capellanes y para los que son líderes en la iglesia son herramientas espectaculares porque te aspecta literalmente a lo que dicen las leyes, lo que tienes que hacer, lo que no debes hacer, hasta dónde llega la responsabilidad cuando trabajamos con alguien que necesita ayuda, que es la ley del buen samaritano que existe en Puerto Rico, hasta dónde eso se extiende. Todo eso lo va a trabajar la doctora, la pastora y licenciada, abogada, Adanora Enríquez. Y después vamos a trabajar con el modelo de sanidad interior, un leproso como yo. Porque para tú sanar a otros, necesitas urgentemente estar sano. Porque de lo contrario, si trabajas desde la herida, si trabajas desde el dolor, te conviertes literalmente en un arma que hace daño. Por eso te invito, este 26 de septiembre, vamos a trabajar 4 sábados consecutivos, los próximos 3 de octubre, donde vamos a trabajar con la certificación, son 26 horas contacto. Este primer grupo, esta primera certificación que incluye los temas que te dije y posteriormente el segundo grupo o el segundo tema o el segundo para completar las 52 horas, que una certificación tiene que tener más de 50 horas. El año que viene, en el primer trimestre, trabajaremos con otro tema que ya está obviamente debidamente estructurado. Estos temas los hemos literalmente trabajado durante este año y hemos tenido unos grupos hermosos, así que te invito, esto va a ser en CEN Puerto Rico y el 19 de agosto, que esto es ya mismito, tengo la presentación de nuestro libro, nuestro segundo libro, Eutanasia, ¿a favor o en contra? Estará conmigo esa noche la doctora Liz Millán como moderadora y será en Casa Norberto, en Plaza Las Américas, de 7 a 8 de la noche. Te invito para que estés conmigo, con nosotros, en ese día tan espectacular que esperamos y sabemos que va a ser de gran bendición. Se nos acabó el tiempo. Vamos a tener que hablar con Frankie y aquí toda esta gente para que nos dé una hora posteriormente, porque el tiempo no nos da. Así que te veo la próxima semana con otro programa interesante de Paramédicos del Alma. Recuerda 2 cosas. Que siempre habrá oportunidad para un mejor mañana y todavía hoy hay un lugar en la cruz para ti. Te veo la próxima semana. Dios te bendiga. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.